Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Nos vamos de inmediato al Congreso Nacional. Nuestro compañero Kevin Felgueras está allí con noticias del momento. Kevin, por favor. Sí, Matías, 11 de la noche con 10 minutos, estamos completamente en vivo, hay noticias del momento. Agradecemos, por cierto, la espera del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y de los parlamentarios del oficialismo. Ministro, cuéntanos un poco, hay al parecer un anuncio con respecto a un IFE focalizado, si nos puede contar a esta hora de la noche. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, a todas. A esta hora de la noche quiero darles una buena noticia. No siempre son buenas las noticias que vienen de acá, pero siempre es bienvenido que haya noticias positivas. Ustedes saben, estamos en medio de la discusión del presupuesto, que es la ley más importante del país, porque con eso se financian todos los programas sociales, todo lo que el Estado hace, particularmente en un año excepcional, donde el desafío es recuperar los cientos de miles de puestos de trabajo en nuestra economía. Y en este contexto estamos muy conscientes de que, pese a las mejoras que ha habido en materia sanitaria, hay regiones de nuestro país que todavía se encuentran en cuarentena. Sabemos por la experiencia comparada a otros países que probablemente va a haber rebrote. Está en nosotros cuidarnos, cuidar al resto para que esto no ocurra y evitar los enormes costos que esto tiene en salud mental, en educación de nuestros niños, en la capacidad de trabajar, de nuestra vida cotidiana. Pero sabemos que esto va a ocurrir y queremos dar una señal de tranquilidad. Como Ejecutivo lo habíamos planteado como idea general, de decir que el IFE iba a estar disponible cada vez que fuera necesario. Creamos un programa que se fue mejorando en el tiempo, que producto del acuerdo de junio fue reforzado y que finalmente llegó a más de 8 millones de chilenos y chilenas, más de 4 de cada 10 chilenos en nuestro país. Eso es un esfuerzo grande. Y como tenemos esta infraestructura creada, este mecanismo que funciona, lo que nos han pedido hoy día en la discusión de presupuesto los senadores de Chile Vamos que me acompañan aquí, que son todos de regiones, es que pudiéramos formalizar en la ley de presupuesto este mecanismo, de forma tal de tenerlo aprobado. Ustedes saben que esta ley tiene que ser aprobada esta semana, y de esa forma, a partir de la semana próxima, si esta iniciativa prospera, poder estar en condiciones de apretar el botón cada vez que sea necesario para las localidades que hoy se encuentran en cuarentena. En consecuencia, como Ejecutivo, naturalmente hemos accedido. Esto también fue parte de las conversaciones iniciales con la oposición, quiero decirlo, porque es justo reconocerlo. Y por supuesto fue bienvenido, fue acordado, fue bienvenido por ellos, porque sabemos que el país todavía enfrenta situaciones difíciles en materia de pandemia y particularmente la región. ¿En qué consiste esto? Muy sencillo. La idea es tener un vehículo fácil, ágil, que pueda desplegarse a nivel local cada vez que haya una cuarentena. Llamémoslo entonces un IFE cuarentena, que tenga agilidad, que tenga flexibilidad y que le entregue la certeza a los chilenos y las chilenas en las localidades que entran en cuarentena, que ese apoyo importante del Estado va a estar ahí. Pero yo quisiera pasarle la palabra a quienes plantearon esta iniciativa, los parlamentarios que me acompañan. Ellos son de regiones y creo que tienen muchas cosas que decirnos a este respecto. Perdón, ministro, preguntarle a usted o a cualquiera de los parlamentarios, ¿este IFE cuarentena sería solo por el tiempo que dure la cuarentena? ¿Qué pasa con esas comunas que pasan a transición, en fin? ¿Y cuáles serían los montos que se establecerían en este IFE? Es una excelente pregunta. Efectivamente, esto recupera el espíritu, y me permite explicarlo una vez más, del acuerdo de junio que fue suscrito entre el gobierno, los partidos de Chile Vamos y los principales partidos de oposición, donde el ingreso familiar de emergencia se definió estrictamente asociado a las medidas sanitarias. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en el peor momento de la pandemia, lo que necesitábamos era cuidar a las personas, que ellas se cuidaran y no expusieran al resto. Y típicamente, si una persona necesita generar ingresos, va a salir de su casa a buscar esos ingresos y va a exponerse y va a exponer al resto. ¿Qué es lo que dijimos? No, para evitar aquello vamos a dar un ingreso familiar de emergencia. Esa es la génesis, esa es la idea original y es la idea que se mantiene. Por lo tanto, los montos asociados al ingreso familiar de emergencia son los del instrumento creado. La única particularidad es que si ayer fue a nivel nacional, porque estas cuarentenas eran a nivel nacional, hoy día queremos tener agilidad para responder a nivel local, a nivel de lo que sucede en las distintas regiones y poder apretar este botón, este piloto automático que requiere ley. Quiero decirlo, no simple voluntad del Ejecutivo poder hacerlo. A veces nos piden, ¿y por qué no lo están activando? Bueno, necesitamos una ley para eso. Y una idea interesante que aquí ha sido planteada es que lo podamos hacer en la ley de presupuesto. ¿Por qué? Porque esta ley tiene que despacharse, tiene que terminar su tramitación esta semana y esto nos permite responder con agilidad hoy día a las comunas que están o a las localidades que lo están pasando mal, que están en cuarentena, y mañana, el próximo año,
a las que puedan tener rebrotes. Ojalá no caigamos en esa situación, sabemos el drama que significa, pero también la necesidad de que el Estado esté ahí con este vehículo, el ingreso familiar de emergencia, el ingreso familiar de emergencia cuarentena, que va a ser desplegado cada vez que sea necesario. ¿Se le podrá hacer alguna pregunta al ministro, Kevin? Sí, Matías, te escucho. Sí, ¿a qué personas se le va a entregar este apoyo? ¿A qué es universal en esos locales? Le vamos a preguntar. ¿O para qué porcentaje de las personas de ese local con cuarentena? ¿Qué condiciones deben cumplir las personas para poder optar a él? Terminando las palabras de la senadora Ana Fombar, le pregunto. Cuarentenas más largas. El ejemplo es para mí Valdivia, donde nosotros tenemos hoy cuarentena y el ingreso familiar de emergencia ya se está terminando. Y por lo tanto para nosotros es muy relevante poder darle la tranquilidad a las familias de la región de Los Ríos, en mi caso, o a las familias de las regiones adyacentes, que vamos a tener un ingreso familiar de emergencia para aquellas comunas donde hay cuarentena hoy o va a haber cuarentena en el futuro, de manera que las familias puedan estar tranquilas en su casa. Así que nosotros le agradecemos al ministro, como senadores de Chile Vamos, de que podamos enfrentar con tranquilidad no solamente las cuarentenas que se están viviendo hoy, sino que también las cuarentenas que puedan venir en el futuro en alguna región donde se genere un rebrote. Senadora, para aclarar bien, este beneficio en comunas en cuarentena sería para las mismas personas que podían recibir el IFE a nivel nacional. Si lo puede explicar un poquito usted. Es el mismo, son los mismos montos, son las mismas, el mismo procedimiento que se tiene que cumplir. La diferencia es que en vez de que sea a nivel nacional, va a ser a nivel local, porque nosotros hoy tenemos algunas comunas que tienen cuarentena y otras comunas que no tienen cuarentena. Y la preocupación de las familias era, bueno, nosotros ya recibimos el IFE, la situación económica es muy difícil, pero resulta que recién ahora estamos entrando en cuarentena, o puede ser si es que tenemos un rebrote, quizás como Valparaíso, que tuvo ya cuarentena larga, ahora está mejor, pero puede ser que en un par de meses más vuelva a caer en cuarentena. Y en ese caso se va a poder activar entonces el ingreso familiar de emergencia, en este caso en el ejemplo en Valparaíso. Y es por eso que nosotros como senadores de regiones le pedimos al Ejecutivo que acogiera este IFE de emergencia comunal, o podríamos decir IFE de cuarentena. Parte de las declaraciones... ¿Alguna precisión cortita? Sí, perdón, Matías, escuchemos la precisión del ministro. ¿Qué personas pueden recibirlo? Insisto, este mecanismo del IFE fue desarrollado y fue mejorado en el tiempo. Llegó una nómina de personas, una cantidad de personas identificadas que superó a las 8 millones. Por lo tanto, este nuevo IFE, cuarentena, se va a basar sobre esa nómina ya construida. Por lo tanto, va a ser mucho más fácil de aplicar. Para dejarlo súper claro, la persona que ya recibió el IFE puede postular o lo va a recibir de inmediato, no se postula. Claro, se construye sobre la nómina o la cantidad de personas más amplia a la cual llegó el IFE, que fue el último pago, que fueron más de 8 millones de chilenos y chilenas. Esa es la idea. Perfecto. Ya, Matías, ahí estaban parte de las declaraciones entonces del ministro de Hacienda y de los senadores. Muchísimas gracias. En completo desarrollo acá en el Congreso Nacional, Matías. Muchas gracias, Kevin Felguera. Muy oportuno el despacho de Kevin y bueno, y el agradecimiento al ministro, que esperó justamente que partiéramos para entregar este anuncio. Kevin, seguimos atentos a cualquier otra noticia que ocurra ahí en Valparaíso. Y ni que hubiera estado preparado, porque nosotros justamente tenemos al invitado esta noche, que es justamente un economista, es Guillermo Larraín, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex superintendente. Guillermo, buenas noches, gracias por estar con nosotros hasta ahora. Hola Matías, muchas gracias por la invitación. Me gustaría, antes de entrar al tema de una columna que escribiste, que leí, y por lo tanto por eso te invitamos para que entremos en profundidad, me gustaría que tú comentaras esta noticia que acabamos de escuchar en conjunto aquí al ministro Briones. Bueno, yo creo que en general es una buena noticia el hecho de que el gobierno haya finalmente reconocido que es necesario establecer un mecanismo mucho más permanente, mucho más flexible y eficaz para poder llegar con recursos a las familias que están de alguna forma sufriendo las consecuencias de la pandemia. Y en ese sentido me parece que es una buena noticia. Por supuesto que queda de todas formas la interrogante de qué pasa con el resto de las personas. Yo oía que tú preguntabas que le dijeran quiénes tienen acceso a esto, y el ministro dijo que
es una lista que va a llegar a 8 millones de personas, un poco más de 8 millones de personas, que eso es más o menos el 44% de la población. Yo no sé si se refería a 44 personas, 8 millones de jefes de hogar o 8 millones de la población. La verdad que eso no quedó claro, pero acá lo importante, y yo creo que lo que hay que en realidad, lo que debiera superar este nuevo IFE cuarentena que se acaba de anunciar, es que pueda llegar a sectores de la clase media incluso un poco más acomodada, digamos hasta el percentil 80 o 90 incluso. Ya. Porque acá la pandemia está afectando no solo a los más pobres, que ciertamente los afecta, sino que también a personas de clase media que trabajan y que han perdido su empleo o están a punto de perderlo y que ellos también necesitan un apoyo. Pero es interesante este sistema nuevo de focalización en la ayuda, ir a los lugares con cuarentena, donde se sabe que la actividad económica queda prácticamente anulada, ir allí más que universal territorialmente, porque va a permitir subir en la cobertura a personas, llegar al percentil 80-90%. Esa es una por otra, es profundidad versus cobertura amplia. Sí, o sea, todo esto tiene dulce agrado y probablemente cualquiera sea la medida que hayan tomado, uno siempre va a poder criticarla por algún lado. Entonces me parece que es una opción legítima. Y mi única preocupación tiene que ver más bien con aquellas personas que no están dentro de los 44% más pobres y que ellos también de alguna forma tienen necesidades también, porque la pandemia afecta a todos, a ricos, a pobres y ciertamente a la clase media. Entonces, yo creo que lo que urge acá es un mecanismo que sea eficaz, que sea rápido y da la impresión que acá está hecho, al menos se va avanzando en esa línea y eso es bienvenido. En la columna que hacía yo mención, una columna tuya del Diario Financiero, que se llama Riesgosa reducción de activos estratégicos, y plantea una tesis, yo no sé si yo la entendí bien, una de las tesis es por qué esta suerte de trade-off entre endeudarse más o liquidar activos o utilizar activos estratégicos. Por ejemplo, las pensiones, que es un activo estratégico que a Chile le interesa. Olvídese de la AFP, del sistema de pensiones, tener ahorros para las pensiones de los chilenos y chilenas para el futuro. Eso es estratégico. Una u otra, nos estamos gastando, o por ejemplo, bonos soberanos, vender bonos soberanos cuando hay liquidez en el mercado mundial hoy día. Chile, ¿por qué no se endeuda más? Si tiene margen aparentemente para la deuda, tú dices que estamos en un verdadero dilema del prisionero. ¿Por qué no nos explicas bien? Sí, mira, básicamente lo que ha estado haciendo hasta el momento el gobierno es que se ha endeudado algo, la deuda ha subido efectivamente, sí. Pero simultáneamente lo que ha estado haciendo es que ha estado vendiendo bonos soberanos, fondos soberanos, lo ha estado reduciendo los fondos soberanos. Además, platas que estaban en la ley reservada del cobre, que dejaron de estarlo porque pasaron ahora al Estado, se ha reducido prácticamente, según mi información, en casi 2/3, un poquito menos. De manera que hemos estado deshaciéndonos de recursos líquidos que nos pertenecen para financiar la pandemia. Y a eso hay que agregarle ya ahora probablemente 20% de retiro de los fondos de pensiones, que es una cantidad gigantesca. Entonces son activos estratégicos que tenía Chile destinados o a pensiones o a protegernos de vicisitudes de los mercados internacionales para financiar las consecuencias de la pandemia. Yo digo que esa es una mala elección. Es una mala elección porque hoy día las tasas de interés internacionales son tan bajas, el apetito por deuda de buena calidad, y la deuda chilena es una deuda de buena calidad, es tan alta que probablemente hoy día Chile podría emitir deuda a tasas muy bajas. Ayer o antes de ayer, Perú, que está en una situación, como ustedes han visto aquí mismo en este canal, Perú está en una situación crítica política, acaba de emitir un bono a 100 años plazos, por un spread, la diferencia entre la tasa que pagan ellos y la tasa del bono norteamericano, que es de 1,7%, realmente baja a 100 años plazos. Entonces, la pregunta es por qué, en lugar de deshacernos de estos activos estratégicos, no financiamos un plan convincente, un plan creíble, un plan potente de financiamiento de la pandemia emitido más bien con deuda pública. Yo creo que eso es una diferencia bastante grande, porque cuando venga una crisis, la próxima, y nos digan, bueno, ¿cuántos activos tienen ustedes? Vamos a tener menos activos porque los gastamos ahora, o nos van a decir, bueno, ¿y cuánto es la base de inversionistas institucionales que ustedes tienen? Y resulta que vamos a tener 29.000 millones de dólares menos
en fondos de pensiones que podrían, en casos extremos, ¿no es cierto?, utilizados también para comprar eventualmente títulos del Estado en caso que se necesitara. Entonces, me parece que la verdad es que no se entiende bien esta estrategia. Lo que acaba de anunciar el ministro va un poco bien dirigido en el sentido que promueve y de hecho el ministro lo dijo, hay que reducir la incerteza, y eso es muy importante, reducir la incerteza de las familias está bien. Lo que yo digo, eso financiémoslo con deuda, dejemos de gastarnos los activos estratégicos, generemos condiciones para no utilizar más fondos de pensiones para pagar el pan y para pagar el agua y para pagar la cuenta de lo que sea, el que los activos de pensiones queden para pensiones, el resto financiémoslo con deuda pública, es una mejor combinación que la que estamos haciendo hoy día. Hay en esta columna de Guillermo Larraín, que está con nosotros, nos acompaña esta noche, unas cifras muy impresionantes. Por ejemplo, que Chile, desde la crisis financiera, llegó a tener un 4,9% de deuda del producto. 4,9% de nuestro producto. Usted dirá, hoy es harta la deuda. Mire usted, no es nada. Subió a 27,9 antes de la pandemia. 27,9. Estoy bien, ¿cierto? Sí. Hacia el 2021 el FMI proyecta que un 37,5. Por Dios que subimos de 4 a 37. Pero la cifra que a mí más me impresionó, Guillermo, de tu columna, es que los países desarrollados se proyecta que va a tener una deuda del 125% de su producto. Es decir, una vez y cuarto su producto en deuda. Por lo tanto, tenemos un margen enorme. Ahora, a nosotros somos países, también lo dice ahí, emergentes, no nos prestan, por muy solventes que seamos, a las mismas tasas que los países desarrollados, por otras condiciones que tú planteas aquí. Entonces, no es que se le pasó a Briones no endeudarse más, sino que ha hecho los cálculos que puede ser un poco más caro endeudarse para nuestro país. No, lo que pasa es que el costo del endeudamiento va a ser lo mismo, porque al final es como cuando tú vas a un banco a pedir plata y te dicen cuánto es tu deuda y cuántos son tus activos. Al final lo que les interesa es la posición entre ambas cosas. Si tienes muy poca deuda, pero ningún activo, eres igualmente riesgoso que tienes mucha deuda y mucho activo. Entonces, yo creo que acá hay un problema que no sé exactamente a qué atribuirlo, y creo que el ministro tendrá que dar sus explicaciones, pero creo yo que estamos en una mala mezcla. Estamos, cuando se sequen los mercados, que esto pasa, no pasa cada rato, pero de vez en cuando pasó hace 15 años, que el entonces ministro Velasco hizo una gran política fiscal contracíclica financiada con fondos propios. Los mercados financieros estaban secos, nadie prestaba plata, los bancos estaban quebrando en todas partes. Y Chile dijo, a mí no me preocupa, porque yo tengo mis fondos, yo los vendo y financio mi política contracíclica. Eso va a ser un poco menos probable hoy día porque estamos vendiendo fondos soberanos y estamos vendiendo los fondos de la ley reservada del cobre en circunstancias que podríamos estarnos emitiendo deuda, que si algún día llega a haber una crisis internacional, bueno, todos los mercados de deuda van a estar secos, también el nuestro. Entonces yo creo que estamos en ese sentido en una estrategia equivocada. ¿Y cuál es la razón por la cual eso se ha hecho? Yo entiendo que hay una preocupación por la aceleración en el incremento en la deuda que tú mencionabas ahí. Pero la verdad es que esto le está pasando a todo el mundo. O sea, Olivier Blanchard, que es uno de los grandes macroeconomistas de los últimos 20 o 30 años probablemente, analizando la sostenibilidad de la deuda italiana, que ya está por los 150, 170% del producto. O sea, una vez y media su producto. Esta deuda es perfectamente sostenible. Yo no digo en ningún caso que lleguemos a esos niveles, pero lo que digo de lo que estamos hablando, que si en lugar de haber... fíjate lo siguiente, de los fondos del primer retiro de fondos de pensiones, se sacaron más o menos 14 mil millones de dólares. De eso hay a finales del mes de octubre, que es la información pública, a lo mejor las autoridades tienen otra información, pero la información pública es que hay depositado en los bancos como 9.500 millones. Es decir, lo que se gastó son 4.000. Bueno, esos mismos 4.000 hubiera sido mejor. En lugar de sacar 13.000 o 14.000 millones de los fondos de pensiones, era mejor que el fisco se endeudara por los 4.000 y tantos, que era lo que efectivamente la gente necesitaba para gastar, y lo hubiera utilizado fortaleciendo el IFE, pero financiado con deuda pública, en lugar de financiado con retiro de fondos de pensiones. Ahora va a haber un segundo retiro, es bastante probable, de hecho el propio gobierno presentó un proyecto sustitutivo. Entonces, la verdad es que me parece que estamos en ese sentido generando malos incentivos y espero que el gobierno saque una conclusión rápido. Da la impresión de que lo está pensando por esto que acaban de anunciar ahora, para evitar un tercer retiro, que sería realmente
bueno, seguir un sí. desangre que no tiene ningún sentido. Interesante lo que planteaste tú recién de que si se retiraron en el primer 10%, 15.000 millones de dólares, y de esos un poco más de 2/3, ¿no es cierto? 9.000, pongamos, 10.000, pongamos, ya, 2/3, están los bancos, y los otros 4.000 se gastaron porque la gente tenía que comer, porque la gente estaba sin pega. Exacto. ¿No es bueno tener esa información sobre la mesa para que se focalice este segundo, con el costo que tiene para Chile, no las AFP, para Chile y para las personas? ¿No era importante pescar a esas personas que se tuvieron que gastar sumamente justificado esos 4.000 millones de dólares e ir a ayudarlos a ellos? ¿Vale la pena volver a hacer un retiro masivo a todos para volver a sacarle a las arcas del ahorro chileno, por así decirlo, para que vuelvan a quedar en los bancos? ¿No estás hablando, no nos estás explicando exactamente qué es irracional este retiro tan masivo de recursos? Yo creo que es irracional, pero en cierta forma está creado por una política pública que creó condiciones de escasez, creó condiciones de incerteza. Por ejemplo, el último incremento o la última prolongación del IFO fue por 2 meses. Y todo el mundo sabe que esta cuestión va para un año más, por lo menos, o casi un año. Entonces, la verdad es que lo que dijo ahora el ministro a mí me llamó la atención, porque es primera vez que se lo oigo decir, que hay que preocuparse de las expectativas de las personas. Yo primera vez que se lo oigo, a lo mejor lo dijo antes, pero es primera vez que se lo oigo. Eso es exactamente el punto. Tenemos que estabilizar las expectativas de las personas, que ellos sepan que van a existir los recursos para poder financiar, y yo no sé si ponerlo en estos términos, pero casi generosamente, digamos, en la medida que la gente lo necesite, su vida durante este periodo tan difícil. ¿Y debiera cubrir qué porcentaje de los ingresos de las personas? Un porcentaje... Pero el estándar con el cual se está operando hoy día en el mundo desarrollado es más o menos el 70%. Ese es un poco el estándar con el cual se está operando. Ahora es una mezcla de transferencia, es una mezcla de garantías de crédito a la pequeña empresa, cosas como esa. Entonces una mezcla, yo diría que es más complejo que alguno pudiera explicar en este programa, pero ciertamente estamos hablando de cifras más o menos relevantes, en torno al 50-70%, y lo que pasa es que llega a niveles relativamente altos de ingresos, habida cuenta, ¿no es cierto?, de que efectivamente hay una pérdida de ingresos que va más allá de solamente la gente más pobre. Y eso es lo que más cuesta en el caso chileno, porque la política social chilena, con justificación al inicio de los años 90, 2000, estaba muy focalizada en el alivio de la pobreza, pero a medida que se fue generando una clase media vulnerable, pero clase media del fin, cuando les viene un shock tan grande como esa vulnerabilidad queda manifiesto y muestra todo el lado malo de esto. Entonces hoy hay que salir en ayuda de ellos también. Bueno, Guillermo Larraín nos plantea una duda muy interesante. Cuando tengamos la oportunidad de conversar con el ministro Briones, preguntarle por qué ha optado por el camino de gastar o utilizar los recursos estratégicos, ya sean fondos soberanos de Chile o ya sean los fondos de pensiones que tiene Chile ahorrados, versus poder endeudarse si aparentemente hay margen y además hay un mercado con mucha liquidez y bajos precios. Tendría que tener una muy buena explicación. En rigor él no quería usar los fondos de pensiones. Lo que pasa es que claro, yo creo que la realidad lo obligó a usarlo, y es un uso excesivo precisamente porque se creó esta condición como de escasez. Vamos a focalizar, vamos a entregar solamente los últimos 20.000 pesos. ¿Te acuerdas la primera vez que se habló del IFE? Había un monto, pero después se dijo que era una especie de top-up. Era hasta ese monto, no la totalidad del monto. Esas condiciones como de escasez yo creo que generaron la sensación en la población de que en una de esas se acababa la plata. Y eso fue lo que creo yo que alimentó el primer retiro y probablemente el segundo también. ¿Pudo haberlo generado el propio ministro con la forma en que explicó los mecanismos que a veces eran enredados, pero para generar esa sensación de escasez? ¿Cuánto, y te lo planteo como autocrítica, como opositor, cuánto de esa sensación de escasez generó la oposición como provecho político? Me imagino que por supuesto que mucha gente saca sus cálculos, que yo no te hablo por mí porque yo trato de acá hacer lo más frío y técnico posible, pero es posible que vaya gente que haya calculado acá, gente que vimos algunas personas levantando las manos acá cuando se retiraba el 10%, y probablemente tiene más que ver con algunas posiciones ideológicas respecto al sistema de FP que de cómo uno realmente financia una situación objetivamente compleja de la familia chilena. Yo trato más bien de mantenerme en ese plano, y así que
Yo no te sé. podría decir cuánta gente trató de sacar provecho, Yo pero, lo sé, quería tu pero análisis hay pocas social. dudas que mucha gente, que algunos lo tratarán de hacer. Sí. Guillermo Larraín, como siempre, muchas gracias por atendernos, sobre todo a esta hora. Muchas Que estés gracias, bien. Matías. Que Chao, estén muy bien buenas a noches. todos los televidentes que descansen. Chao, chao, gracias, igual tú. Pausa y volvemos en Vía Pública. Espérenos. El próximo 12 de diciembre son las elecciones internas de la UDI. Le decíamos que si hace una semana leíamos el diario y había dos candidatos, Pablo Longueira y la diputada María José Hoffman. Cambia todo tan rápido en el mundo que hoy día ninguno de los dos son candidatos, por X razones, y los candidatos son Javier Macaya, que estuvo anoche con nosotros aquí, y Víctor Pérez, el exministro del Interior, que esta noche está aquí. Víctor, buenas noches, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Bueno, no queda mucho, esto ha sido todo muy rápido y no hay tiempo que perder, campañas por Zoom, eso ayuda a no tener que recorrer físicamente Chile. ¿Cómo se vislumbra la elección? ¿Qué hay en juego? Con mucho entusiasmo. Yo creo que, en primer lugar, las elecciones movilizan a nuestros militantes empiezan a hacer preguntas, empieza una participación política que me parece relevante toda vez cuáles son los desafíos que la UDI tiene. Yo creo que la UDI tiene dos grandes desafíos. Uno, que es lo obvio, que es todo lo electoral. Tenemos un periodo de los próximos 12 meses que vamos a tener 7 o 8 elecciones, lo que es difícil encontrar en la historia que un partido político, y aquí todos, vamos a tener esa obligación que es verdaderamente muy fuerte, muy compleja, difícil, pero también muy entusiasmante. Y el otro, que es el tema político de fondo. No solamente es ganar elecciones, presentarse a elecciones, sino que cómo influir en el Chile que se empieza a construir a partir de lo que fue el acuerdo del 15 de noviembre, el plebiscito del 25 de octubre y la convención constitucional. Por lo tanto, esa que va a ser la cancha en la cual Chile se va a desarrollar, Chile se va a mover, que Chile se va a organizar. Nosotros, por lo tanto, tenemos que trabajar muy entusiastamente, muy fuertemente para ser un partido que influye. Y yo quiero, como presidente de la UDI, que la UDI tenga un rol relevante. Y para eso tenemos que escuchar mucho, escuchar particularmente a nuestros militantes, simpatizantes, pero también escuchar el país. Esto se va construyendo entre todos y queremos iluminar en esa discusión con lo que son nuestros principios, nuestros valores, pero también teniendo presente en lo que nos equivocamos, en los errores que cometimos y que llevaron al país a una situación de conflictividad que verdaderamente jamás habíamos esperado vivir. ¿Qué es lo que el público o los votantes militantes de la UDI pueden ver como diferencia entre Javier Macaya y usted? Yo creo que... ¿Qué se juega la UDI entre una alternativa y la otra? A ver, yo creo que los dos aspiramos verdaderamente que la UDI sea un partido potente y fuerte. El punto es con quién lo hacemos. Yo creo que nuestra lista está conformada por personas que en la mayoría no son parlamentarios, hay un solo parlamentario en la lista, y por lo tanto gente del mundo real, gente del mundo del trabajo, gente del mundo de la educación, gente del mundo regional, gente que es la que está en el día a día viendo las necesidades, viendo las dificultades que está sufriendo el país hoy día, y por lo tanto tiene una conexión muy importante con la realidad más que con la política. Yo fui político y no creo que los políticos estemos en la realidad, pero la vivencia hoy día en una sociedad como esta, a mi juicio, es muy importante y por eso a mí me gustó mucho la lista que armó Pablo Longueira y la sostuve y la mantuve y les pedí a todos que se quedaran porque son una contribución fundamental. Hoy día, por ejemplo, tuve una reunión con la gente de Magallanes. Magallanes es una región postergada permanentemente. La gente te dice vamos a Chile. Y por lo tanto uno tiene que escuchar mucho por qué esa gente se siente tantas veces tan lejano de lo que son las decisiones del Poder Central. Yo viví toda mi vida en regiones y sé las dificultades que la gente que vive en regiones tiene para poder desarrollarse. Mis hijos, muchos de ellos ya se han tenido que ir a Santiago profesionales y uno de ellos, nunca me voy a olvidar, me dijo, papá, las diferencias son obscenas entre vivir en Los Ángeles, donde vivíamos, y vivir en Santiago. Entonces, creo que eso es muy importante marcarlo porque es uno de los temas que nos ha generado profundas desigualdades en el país, profundas desigualdades. Y por eso gente de regiones, gente del mundo real, me parece, contribuyen de una manera mucho más potente a lo que es el Chile que queremos construir. Víctor Pérez dice, quiero volver a que la UDI, o quiero que la UDI sea un partido que influya.
porque para marcar el paso nadie está. ¿En qué momento y por qué la UDI dejó de influir, cree usted? Yo creo que la UDI fue muy relevante en Claro. el desarrollo del país, en este país que se creó en el 80, que tuvo una potencia muy fuerte en la década del 90, la UDI contribuyó de una manera. Y de repente yo creo que nosotros confundimos nuestras ideas con las políticas públicas. Y muchas de esas políticas públicas no fueron la expresión cabal de nuestras ideas. Dos ejemplos que a mí me parece que son fundamentales. Nosotros creemos en el esfuerzo individual, creemos en el esfuerzo que las personas deben hacer, digamos, en un sistema previsional. Pero no hay duda que el sistema de AFP tuvo un éxito importante en lo que es creación de financiero, mercado de capitales, pero en el tema de la seguridad social quedó claramente al dedo y por lo tanto participamos en un país que la gente progresó, que la gente obtuvo un acceso a la vivienda, acceso a un automóvil, que sus hijos pudieran ir a la universidad, pero cuando llegaron a la edad de jubilar entraron a un abismo, a la pobreza. Por lo tanto, esa política pública no refleja adecuadamente o no reflejó adecuadamente nuestras ideas. La segunda, nosotros creemos en la libertad de educación, la libertad de elegir dónde educar a nuestros hijos y por lo tanto nos pareció adecuado que no solamente existiera la educación pública, la educación particular gratuita, pagada, sino que también gente que quería establecer una oferta educativa, un proyecto educativo, lo pudiera hacer si no tenía los recursos, el Estado lo ayudara a través de un sistema de subvenciones. Pero esa política pública, que en el momento de reflejar nuestras ideas se fue desarrollando de una manera tal que los recursos que el Estado ponía para la educación no iban a la educación. No era En educación muchos ni educación de mucha calidad, sino y de educación de calidad. Entonces, muchos engaños. entonces y ahí tenemos ejemplos muy importantes de muy buenas experiencias, pero también de muy malas experiencias, y la gente fue captando de que a pesar de que elegía más los colegios particulares subvencionados, no le estaba dando la educación de calidad que quería. Por lo tanto, cuando confundimos nuestra idea... ¿Pecaron de dogmatismo alguna? Claro, nuestra idea creíamos que esta idea estaba aplicada en esa política pública, creo que nos generaba una dificultad. Eso es parecido a la definición de Joaquín Lavín y la socialdemocracia, ¿no? Que es una forma de las ideas originales, ponerles más práctica, ponerles con ideas que a lo mejor son de otros sectores políticos tradicionales. Yo creo que uno tiene que siempre defender claramente sus ideas, pero cómo la aplica, yo creo que tiene que haber... con ideas que tienen otros. Tiene que ver también mucho con escuchar, tiene que ver mucho con comprender cómo se van ejecutando estas cosas, cuál es la aplicación práctica, cuáles son los procedimientos y por lo tanto no supimos a nuestro juicio responder a tiempo. Si no hubiéramos dado a tiempo creo que hubiéramos podido mejorar ambas cosas y no lo hicimos. La última pregunta respecto a la elección, que se la hice también anoche a Javier Macaya. ¿Su candidatura se identifica más con uno de los dos candidatos precandidatos de la UDI, de Lavín o Matei? Fíjate que para mí es estimulante en un periodo, una situación tan difícil, tan compleja que nos toca vivir como país, como coalición y como partido, que dentro de las personas más evaluadas existan dos personas de la UDI. Yo creo que se estimula a que verdaderamente nuestro pensamiento, nuestra forma de acción política tiene una respuesta adecuada en la sociedad y por lo tanto eso que algunos pueden ver como una dificultad, yo lo miro como verdaderamente algo positivo, algo que verdaderamente nos diera ayudar. Y la UDI por lo tanto tiene que administrar esa situación de la mejor manera posible e institucionalmente la UDI tendrá que resolver, yo le doy garantías absolutamente a los dos y espero que todos nuestros militantes, nuestros consejos generales puedan resolver eso de una manera adecuada. Pero no hay duda que a mí, por lo menos en principio, me estimula que dos de nuestros, un hombre y una mujer, personas que nos han acompañado durante tanto tiempo, hoy día tengan una recepción ciudadana tan importante, es un estímulo para el trabajo del partido. Y esta pregunta sí que no se la hice a Macaya porque no había por qué hacérsela a él y no puedo desperdiciar una o dos preguntas respecto de sus 98 días de experiencia en el Ministerio del Interior, que salió, como uno dice, como uno cuando cabro chico veía a sus astronautas que salían eyectados de repente, de manera inesperada ante la inminencia de un No, yo nunca consideré choque. que fuera inesperado. ¿Usted se esperaba ir a estar solo 98 días en el Ministerio del Interior? Cuando el presidente me llama, me dice que yo, acaso puedo ser ministro del Interior, me conversé a mi señora y dije, esto termina en la acusación constitucional. Porque yo veo claramente que hay un sector de la política chilena que lo que quiere es obstruir, que lo que quiere es destruir.
que trata de forzar las reglas del juego permanentemente, que usa una acusación, el mecanismo de acusación constitucional, que es democrático y es legítimo, de una manera absolutamente abusiva. La mejor demostración de ello, Matías, que si tú viste con atención el debate, tanto en la Cámara, particularmente en la Cámara de Diputados, el diputado acusador y quienes votaron en contra jamás se referían al mérito de la acusación. Era otros temas, era otras circunstancias. Los diputados que fueron al Senado a defender, y le fue mal, pero le fueron a defender la acusación, también se refirieron a otra cosa y no a la acusación, por lo tanto daban lo mismo, el mérito de la acusación. Y hoy día vemos que muchos de ellos están tratando de cambiar las reglas del juego porque no les gustan las reglas del juego democrático. Entonces, hicimos un plebiscito, un acuerdo político y un plebiscito en que la Convención Constitucional son de 155 nombres, quieren cambiarlo. Que tiene que aprobar las cosas por 2 con tal tercios. por, quieren cambiarlo. Y que el proceso democrático chileno de elegir un presidente de 4 años también quieren cambiarlo. Por lo tanto, no era sorprendente, no me podía sorprender de que se usara esto para obstruir y para destruir. Lo importante es que el país comprenda que solo manteniendo el respeto por las reglas, solo respondiendo el respeto por la institucionalidad, podemos resolver nuestros problemas. Lo demás es agravarlos. Si usted fue tan clarividente en que su periodo iba a terminar en acusación constitucional, que ocurrió, ¿usted cree que Rodrigo Delgado va a terminar en acusación constitucional también? Yo espero que no, porque creo que el debate en el Senado marcó una esperanza, lo dije a la salida del Senado, de que se puede debatir en profundidad aún en Chile con argumentos serios e importantes. Y a mí me genera esa esperanza el hecho de que la causal que más se utilizó en términos generales, que era la última vinculada a Carabineros de Chile, el que más había un ataque brutal contra Carabineros de Chile, a mí me parece injustamente, fue la causal que tuvo el más alto número de votos para rechazarla. Y por ende, yo creo que se puede hacer un debate en el país con altura de mira, con argumentos y poder convencer al otro que esos argumentos son factibles. Así que esa decisión del Senado a mí me abre algo optimismo, y mi amigo Rodrigo Delgado, que es una gran persona, un gran alcalde, va a ser también un gran ministro del Interior. Muchísimas gracias, Víctor Pérez, por estar esta noche aquí. No, gracias a ti. Muy bien. Pausa y volvemos en Vía Pública. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé, con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla principal y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl. que tiene como noticia más relevante en este momento: revalida tu TNE, que es tu tarjeta nacional de estudiantes. Último plazo de extensión. Atentos, los detalles, 24horas.cl. Espérenos un momentito, ya volvemos en Vía Pública. Liberarse de todo el pudor. Y revisamos el tiempo. La temperatura en este momento en Santiago, o en la región metropolitana, es de 16 grados con 2 décimas y el cielo está despejado. Mañana miércoles y pasado mañana jueves, esto deberíamos esperar. Nublado mañana con 14 de máxima probable, y el jueves estará con cielo parcial, máxima probable 17. Revisamos otras regiones del país, ¿le parece? Pues bien, Temuco, región de la Araucanía, chubasco para mañana, máxima probable 13 grados. Y aquí tenemos San Pedro, en la región de Antofagasta, con 17 grados de máxima probable y cielo nublado. La cadena BBC dio a conocer la lista de las 100 mujeres más influyentes de este 2020, donde apareció la cantante chilena Ana Tijoux. La artista nacional fue incluida por su lucha contra la violencia de género y la defensa de los derechos humanos, los cuales están presentes en las letras de sus canciones, como Sacar la Voz, por ejemplo, canción que escuchamos de fondo. Bueno, el reconocido medio destacó el rol de activista de Anita Tijoux y sus letras feministas que denuncian las diferencias culturales,
a través de su música. Es el aporte de Nati Yu hace mucho tiempo, es muy marcado y muy valioso, además de su calidad musical, pero eso ya es un gusto personal, puede que a otros no les guste, pero el contenido es muy valioso y con un fuerte énfasis social. Hoy despedimos Vía Pública con Ana Tijoux y la canción que en colaboración con Jorge Drexler le dio el premio a la mejor canción urbana de los premios Altazor 2012, Sacar la Voz. Muy buenas noches y gracias por venir. Tengo el amor olvidado, cansado, agotado, botado. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada.